Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Arrancamos una nueva semana que va a culminar en cuanto a la semana laborable con la conmemoración el próximo viernes del 25N, el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia Machista. Pero acabamos de pasar también el 20N, que entre otras cosas es el Día Universal por los Derechos de la Infancia. Por eso en unos minutos vamos a saludar al presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia para conocer también las reivindicaciones de los niños y las niñas en una jornada como esta. Pero antes de nada, para ponernos en marcha, vamos a ver cómo marchan las cosas por ahí fuera. Consuelo Bautista, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Marcos. La semana arranca con temporal costero. La EMET ha activado la alerta naranja por fuerte oleaje en toda la costa de A Coruña y otra amarilla en los concellos más próximos a la línea costera por acumulación de precipitaciones. Ha habido fuertes rachas de viento que han llegado a 95 km por hora en Malpica, a 75 km por hora en Langosteira. Las fuertes rachas del viento han afectado la circulación en A Coruña. A las 8:35, unos paneles del interior del túnel de Oscastro se precipitaron a la vía. El carril derecho dirección entrada a la ciudad permaneció contrado durante media hora y a las 10:15 los bomberos han recibido la alerta de una caída de paneles de una fachada en la ronda de Monte Alto, también a consecuencia del viento. Ha habido además salidas de vía, concretamente en el Paseo Marítimo e incluso en Alfonso Molina con accidente múltiple. Y tenemos que falar además da morte dun veciño de Coristanco no accidente de circulación que se produciu esta noite. José Manuel Mira, Radio Nordés. Bos días, Consuelo. Nova vítima nas estradas da Costa da Morte nunha segunda metade de ano tráxica aquí na zona. Ocorreu ao redor das 11 da noite de onte no quilómetro 2 da estrada que une a capital de Bergantiños con Portomouro no lugar de Vivente, en Ardaña. O vehículo, unha furgoneta, impactou contra dous postes de telefonía antes de chocar frontalmente contra unha casa. O conductor, un veciño de Coristanco de 47 anos, José Ramón Pose, resultou atrapado no interior do coche. Foi necesaria a intervención dos bombeiros de Carballo. Unha vez liberado, os servizos sanitarios únicamente poideron certificar o falecemento. El tráfico sigue siendo noticia porque se ha conmemorado el Día Internacional contra la Violencia Vial y se ha guardado un minuto de silencio hoy ante la Delegación de Tráfico por todas las víctimas de accidentes de circulación. A Coruña es la provincia que más atropellos a peatones ha registrado en lo que va de año. En total, 11 personas han perdido la vida por este motivo, según la Dirección General de Tráfico. Este año las carreteras coruñesas han contabilizado hasta 38 fallecidos. Jean Picard de Stop Accidentes habla de las familias de las víctimas. Cuando cerramos la puerta del cementerio, cuando se van los amigos, las familias se quedan desamparadas y necesitamos ese apoyo, esa escucha, que sea como una mano amiga que nos escuche y que nos atienda, que nos oriente. Y esto se puede hacer con un teléfono para todas las víctimas de todas las violencias. Inciden desde tráfico en la necesidad de llevar chaleco reflectante para que el peatón sea visible a largas distancias ante el aumento de los atropellos. Y en Ferrol, la Policía Nacional sigue investigando el apuñalamiento de un joven en la discoteca Onda. Hay 3 detenidos, 2 de ellos menores de edad. Radio Ferrol, Raúl Salgado, buenos días. Buenos días. 3 jóvenes han sido detenidos, 2 de ellos son menores de edad y todos con antecedentes policiales como supuestos autores de la agresión a un joven de 22 años. Está en situación grave, ingresado en el Hospital Público de A Coruña. Fue en torno a las 6:15 de la mañana de este domingo en las inmediaciones del apeadero del ferrocarril del barrio de San Xoán de Filgueira. El agredido había salido minutos antes de la cercana discoteca Onda. Fue abordado por los agresores, le golpearon por todo el cuerpo y le asestaron entre 10 y 15 puñaladas para poder robarle sus pertenencias, caso del teléfono móvil y la cartera. Se pidió ayuda a la Policía Nacional, que estaba en la zona a punto de desplegar un operativo de control de alcoholemia. Finalmente se pudo detener a 2 de los supuestos agresores. Habían tratado de escapar a la carrera. Un varón menor, implicado también en la agresión, fue el último detenido. Todos ellos pasaron a disposición de la Policía Nacional. En un momento escuchamos la entrevista de Marcos San Luis. Seguimos en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés en la cadena SER. Bengal, ventanas de aluminio y PVC Comerlin patrocina la entrevista.
Acabamos de conmemorar el Día Universal por los Derechos de la Infancia, que se conmemoraba en la jornada de ayer. Saludamos ahora a la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Su presidente es Xesús Vilas. Xesús Vilas, que tal? Bo día. Hola, bo día. Con motivo deste Día Universal polos Dereitos da Infancia, vostedes acaban de reclamar unha lei galega da infancia. Que debería regular esta lei? Bueno, sobre todo o que debería facer é actualizar o marco legislativo que se foi producindo fora de Galicia a Galicia. Recentemente, por exemplo, se ten aprobado unha lei para a prevención da violencia infantil e outro tipo de novedades que non están ben recollidas aínda na legislación galega. O último cambio legislativo importante que hubo en Galicia en relación á infancia é do ano 2011 e pensamos que xa é o momento de recoller moitas novidades e moitas cousas que teñen sucedido nos últimos tempos na legislación galega. Cales son os dereitos da infancia que están en maior risco en Galicia? Bueno, pues en estos momentos posiblemente hai dereitos básicos como, por exemplo, o dereito a medrar en familia, o dereito a ter mesmo un fogar, un dereito a participación, a unha educación e acceso á saúde de maneira igualitaria. Hai que ter en conta que dende a pandemia para cá o impacto económico na infancia ten sido moi grave e o risco a población infantil e juvenil que está en risco de pobreza está chegando a casi un tercio. Vostedes están incidindo, ademais, agora que alude ao tema da saúde, inciden ademais no tema da saúde mental, da necesidade da saúde mental á infancia. Sí, pensamos que os problemas de saúde mental infantil e juvenil pois teñen emerxido dunha maneira moi grave despois da pandemia. Pensemos que o suicidio é a primeira causa de morte non natural na adolescencia, non? O sea, é un fenómeno que cada vez emerxe cunha gravedade máis importante e pensamos que a resposta pública aos problemas de saúde mental infantil teñen que ser moito máis claras e moitas máis decididas. Nestes momentos, digamos que o sistema non atende esta cuestión de forma satisfactoria? Pois non, e sobre todo porque hai unha falta evidente de profesionais. En Galicia conta con un plan de saúde mental de post-Covid que fixo que se crearan unidades de saúde mental en moitas áreas sanitarias que antes non contaban con elas, pero eso se fixo sin que medrara notablemente o número de profesionais. Entón, se está vendo que as listas de agarda para primeiras consultas en unidades de psiquiatría infantil e juvenil pois son moi grandes e hai problemas puntuais graves, por exemplo, nos centros de protección de menores non hai en estes momentos capacidade de poder contratar profesionais da psiquiatría ou da psicología porque non os hai. E despois está o tema da saúde en xeral. Non sei que lle parece a Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia a idea que manexa a Consellería de Sanidade en relación con establecer lugares concretos nos que van estar os pediatras pero non chegar a todos os centros de saúde. Bueno, evidentemente nos pensamos que a situación ideal é que a pediatría sexa unha área perfectamente cuberta en todo o sistema sanitario, non? E mesmo destos temas que estamos falando de saúde mental infantil, pois a atención primaria debería estar moitísimo máis preparada para poder encarar ese tema e evidentemente todos os que afecten a infancia. Máis alá da infancia, hai algún outro ámbito, máis alá da saúde, quero dicir, hai algún outro ámbito que lle preocupe especialmente a plataforma? Bueno, nos en este día unha das cousas que nos gusta sempre reivindicar é o dereito que teñen os nenos e as nenas adolescentes a ser escoitados e a participar dunha maneira máis efectiva incluso na mesma vida pública, non? Nós somos firmes defensores da Convención dos Dereitos do Neno e ali se recoñece explícitamente pois o dereito dos nenos e as nenas a ser escoitadas en aquelas decisións políticas que lles van a afectar, non? En este sentido, pois, queremos saudar a creación do primeiro Consello Galego de Participación Infantil e Adolescente que está xa en fase de
ultimar o decreto e nos parece que será un bo espacio para que tanto os nenos, os nenas e os centros de Galicia pois poidan participar. De que outro xeito se podería canalizar a participación da infancia e da adolescencia? Fundamentalmente, os adultos temos que estar máis abertos a escoitalos, a darlle voz e a ter en conta a súa opinión. Entón, todos os espacios que poidamos abrir nas familias, nos colexios, nos concellos, ou en calquera entidade de escoita e de participación de nenos e nenas adolescentes, pois serán benvidos. No caso dos concellos hai moitos nos que cada ano pois hai un pleno infantil no que pois os máis pequenos, non tan pequenos, non teñen a posibilidade de expresarse públicamente. Se cadra non chega. Sí, a ver, esos plenos están ben, pero nós o que queremos é que vayan máis alá, digamos, dunha pequena liturxia festiva que de vez en cando se fai, a que sexan espacios reais de participación, non? E de aí, pois, temos a experiencia dos consellos locais da infancia que está promovendo UNICEF e que pouco a pouco van chegando a máis concellos, pero bueno, en estes momentos non hai ni siquiera 20 concellos en Galicia que teñan formado ese consello local de participación de un conxunto de máis de 300, non? O que aí significa que temos que seguir avanzando moito en esta política de dar espazos onde os nenos e as nenas poidan ser escoitados. Por que pensa que non se dan estes pasos? Quero dicir, máis alá digamos, da cuestión da administración pública e da obriga que ten neste sentido, pero un dereito tan básico como a ser escoitado, por que a sociedade non acaba de escoitar os nenos e as nenas? Bueno, porque digamos que levamos moitos anos intentando facer as cousas, pero sin escoitalos, non? Parece que vivimos en sociedades de todo para eles, pero sin dar o paso de telos realmente en conta e de escoitalos. Creo que levamos moitos anos con esa costume inveterada e temos que pouco a pouco pois empezar a mudala. Hoxe a Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia ten diferentes actos. O pasado venres tamén tivo un acto coa participación da valedora do pobo. Hoxe hai un acto tamén en Santiago no Centro Galego de Arte Contemporáneo. Ese acto do que me refería antes, coa valedora do pobo, non sei se por aí en relación coa valedora, non sei se ven vostede necesario unha valedora da infancia. Sí, por suposto. Nos pensamos que todas as políticas que teñen que ver coa infancia teñen que ter un foco concreto, non poden estar diluídas en outros ámbitos, non? E entón pensamos que dentro da valedoría do pobo debería haber unha sección ou unha valedora que estivera pensando e poñendo pois todo o que son as políticas de infancia en primeiro plano, non? En outras comunidades xa existen, nos gustaría que Galicia tamén a tivera. E que os propios nenos e nenas poidesen dirixirse directamente a esta valedora ou valedor, non? Sí, eso xa é posible, eso xa é posible. É un tema que aínda pois non é moi coñecido e nos procuramos que se coñeza, pero en estes momentos é posible que un neno ou unha nena se dirixa directamente á valedora. Moi ben, pois estas son as demandas que pon en riba da mesa nesta xornada na que acabamos de conmemorar o Día Universal polos Dereitos da Infancia, as demandas que pon en riba da mesa a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia con estes actos que ven celebrando desde o pasado venres, desde o pasado 18 de novembro. Temos falado con Xesús Vilas, o presidente desta plataforma. Xesús Vilas, graciñas por estar connosco e un saúdo. Moitas gracias tamén a vos por dar voz aos nenos. ...93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Comienza una semana importante que encara el 25N. Lo acabáis de escuchar a Marcos San Luis en el comienzo de esta entrevista, también en el Día de la Infancia, bueno, a posteriori. Y en A Coruña se celebran un montón de centenarios hoy, bueno, un montón, no dos, el del nacimiento de María Casares y el de la muerte de José Selier. Hablaremos de todo ello en el programa y demás de este programa en el que nos está echando una mano en el control técnico Javi Rodríguez. Hoy no tenemos a David Iglesias, que está descansando, del que echaremos de menos, aunque intentaremos repasar las redes, no tan bien como él, pero se está encargando Javi Rodríguez en el control técnico también del digital, así que podréis ver en YouTube todo lo que vaya aconteciendo por aquí. Y en nada vamos a saludar a Pablo Díaz Bouza, en nada como que ya lo podemos saludar, me parece. Planeta del Mueble patrocina El Tiempo. Pablo Díaz Bouza, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Teba. Oye, hoy era el día del saludo, ¿no? O algo así, me habías dicho también. También es el día del saludo, también es el día de la pesca. No quería enrollarme más con los oyentes, pero sí. Bueno, de la pesca hablaremos enseguida, porque yo te estoy hablando al cubierto desde la lonja de A Coruña, y enseguida saludamos a nuestro primer entrevistado, pero antes efectivamente te cuento el tiempo en este día así de que los paraguas son un poco inútiles, porque a lo mejor acabas sin paraguas, entonces pues para qué abrirlo con esas rachas de viento que tenemos tanto en A Coruña como en el área metropolitana, de bastante lluvia. Ahora, por lo menos desde aquí, desde esta cristalera de la cafetería, tampoco veo que llueva mucho. De hecho, la gente pues va caminando sin mayor problema, aunque llovía hasta hace escasos minutos. Va a seguir lloviendo a lo largo de este día, de temperaturas que notamos bastante frescas, 16 la máxima prevista para hoy, y a esta hora rondando los 13 en el centro urbano de A Coruña, pero si nos salimos al área, en algunos de los termómetros que tiene Meteo Galicia en puntos del área, pues marcan hasta 10 grados, así que es un día, una mañana bastante fresquita. Bueno, no te enfríes, ¿eh? Cocinas Smith patrocina esta sección. Nos vamos hasta la sala de pantallas porque allí nos está esperando Juan Otero. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? En este momento es fluido en cualquiera de las vías principales de la ciudad. Sin problema, quizá un poco de intensidad por 4 caminos, pero nada más. La hoja de atestado se nos ha llenado esta mañana, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que a primera hora hubo un accidente a las 8:15 en el paso marítimo a la altura del Instituto Oceanográfico, en el que un vehículo se sale de la calzada y choca contra una farola. Entonces, un varón resultó herido leve, un varón de 32 años, trasladado por el 061 al Chuac, y se produjo ahí un corte durante un rato del paseo y ocasionó un poquito de retención ahí. Luego, a las 8 y a las 8:10 se produjeron sendos accidentes por alcance en Alfonso Molina, aproximadamente a la altura del desviación Mato Grande, y uno entrada y otro salida, con daños materiales, pero que también produjeron retenciones de entrada y de salida. Y sí, ese fue el saldo de esta mañana. Bueno, esperemos que no haya demasiado problema por la tarde. ¿Tenemos alguna previsión, Juan? Sí, en Sánchez Bregua 10 hay un corte de carril para la instalación de un elevador por la fachada hasta las 6 de la tarde. Y el corte de Avenida Arteixo hasta mañana entre Ronda de Nelle y Uruguay para una apertura de zanja. Pues Juan, muchísimas gracias y que paséis muy buen día por ahí. Vale, un saludo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Hace una semana se organizaban las votaciones para renovar las directivas de las cofradías de pescadores de A Coruña, lo que ha supuesto cambios en algunas de ellas, como la coruñesa. Desde la pasada semana es patrón mayor de esta cofradía Javier Mariñas y está con Pablo en la lonja de A Coruña. Pablo. Decíamos, sí, que estábamos aquí así al cubierto, bien tranquiliños, fuera del frío, y me contaba Javier. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. Contame, Javier, bueno, porque decía, la primera vez que entro aquí, estivemos na lonxa alguna outra vez, era a primeira vez que estaba na cafetería, e me di, bueno, tens que vir un día ás 4 ou 5 da mañá, que está moito máis entretida, non, esta lonxa? Sí, nada que ver. O ambiente na zona franja laboral é brutal. Ahora, digamos, estamos nunha zona de non traballo pleno, por decirlo así. Bueno, que tal estes primeiros días, Javier? Bueno, pois, a verdad, moi ben, aterrando, vendo o que me ven en riba, que non é pouco, nada, con moita ilusión e afrontando o que me veña, a verdad. Desta nova tarefa, cales dirías que son os teus maiores desafíos, para o patrón maior daqui ao futuro? Bueno, pois a verdad, o máis importante, o principal, todo o que teña que ver coa rexeneración da ría do Burgo, polo que implica para os propios pescadores a consolidación do seu traballo e, sobre todo, o que implicaría, se todo vai ben,
a ampliación a futuros postos de traballo. Recordamos que a Ría de Burgo chegou a ter 2089, me parece, traballadores. Sería unha burrada. E despois, outra cosa que é moi importante para nós e é un problema que temos de gran magnitud, o tema do furtivismo. Creo que temos que darlle unha volta ao que temos, sobre todo cos furtivos que son multireincidentes, porque vemos que as sancións que se lles meten non valen de nada porque o fruto do seu traballo é todo en B. Entonces, por aí, por moitas sancións que metas, ao final temos xente que estamos collendo todos os días e o que sobre todo, que nos impide regenerar e manter zonas en veda, porque cando temos unha zona de traballo, calquer recurso, poñemos percebe, ourizo, que sea, ou a capacidade de recurso calculase sobre o traballo real, que sería de legales e furtivos. Por moito que os legales fagan a veda, se temos furtivos todos os días nas zonas, sería imposible facer unha veda e recuperar un recurso, que ao final o recurso, a sostenibilidade en recursos se marca por eso, por a capacidade que ten de rexenerar. Poño un exemplo, se nos queremos deixar o pelo largo, pero cortamos o pelo 3 veces ao día, o pelo non crece. Claro. Mencionabas a cuestión da Ría do Burgo, con esa situación de furtivismo, con esa posibilidade de que coa rexeneración e demais hai adiante, vedes posibilidade efectivamente de que traballe máis xente, é dicir, esa xente que o mellor deixou ou os seus fillos regresen a traballar, vedes que pode existir como posibilidade? Sí, está claro. E sería, bueno, esa non só é a expectativa, digamos, ideal, sino a real. Nos necesitamos ter unha capacidade de traballo que sería unha oportunidade brutal, pensando, sobre todo, non quero hilar, pero a pérdida de traballos que tivemos, por exemplo, con Alcoa, para unha cidade como Coruña, poder ter un ancla de traballo, de chegar, repito, a chegar a ter o objetivo 2.000 personas, sería brutal. Entón, digamos que o objetivo grande sería ese. Todo o que podamos ampliar de traballo sempre será benvido, e aparte será bo para todos. Chega un momento, Javier, complexo para o sector, entre outras cousas, por ese veto á pesca en algúns caladoiros habituais. Como está afectando? Pois a verdad, estamos moi preocupados co tema do recurso e co tema de que se consolide ese veto, porque vou a intentar explicarlo de maneira moi sinxela. Se temos unha zona, na que antes traballaban 2.000 barcos e outra na que traballan 100, se nos cerran a zona de 2.000 barcos, na zona que traballan 100 barcos pasarían a traballar 2.100 barcos, por decirlo así. De maneira que nin os propios 100 poderían conseguir as capturas diarias e sería unha sobreexplotación brutal do recurso. Eso implicaría un colapso, directamente. E pensamos que eso vai por aí. Sería, en ese momento sí que sería inviable a pesca. Falábamos ao principio de que hoxe era o día da pesca. Non o sabíamos, a verdade, cando comezamos a falar desta entrevista. Benvido sexa. Como dirías que é a situación do sector? Como a calificarías? Nunha panorámica xeral? Pois a verdade, con moita incertidumbre, porque, bueno, todo o sector fixoxe moi costa arriba, por exemplo, o tema do combustible, hasta punto de barcos non poderse, non ser... Uy, perdemos la conexión. Yo no sé si Pablo nos está escuchando. Plantea que perde menos cartos en terra que no mar. Perdón. Ahora sí. No sé Escoitamos de Javier. Sí. Ahora sí. Digo, o tema do combustible fai moitas veces, o fixo, sobre todo, no punto máis alto no que chegamos a pagar, creo que era o combustible subvencionado, chegou a estar a 1,48, cando empezamos a 0,50 e pico. Eso é unha burrada, porque para un barco poder ter que plantexarse que perde menos cartos estando en terra que estando no mar pescando, eso é moi difícil. E digamos que eso foise solventando, a axuda do goberno ven moi ben, pero non pensamos que non é suficiente, porque sigue sendo unha espada de Damocles brutal. Fai que moitas veces, en caso de ter unha mala pesca, ou enganchar varios días con temporal ou con pérdida de aparellos, faise moi costa arriba o tema. Entón, por aí hai unha preocupación moi seria no sector. Pois, Javier, moitísimas grazas por atendernos e que vaya ben nesta nova etapa. Sí. A ver, e que o vexamos todos. Moita sorte, xa falaremos. Veña, hasta logo.
Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Y como os decíamos al comienzo, encaramos la semana del 25N con un sinfín de actividades que llegan por parte de la ciudadanía, de asociaciones y también de las instituciones. El Concello este año habla alto y claro contra la violencia. Ese es el lema elegido para este 2022. Y para hablar sobre él y sobre las diferentes actividades que se van a desarrollar, abrimos hoy el programa también con Yoya Neira, la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Participación. Buenos días, Yoya. Hola, buenos días. Semana en la que hacer fuerza en este mensaje de luchar contra las violencias, contra las mujeres y hacerlo alto y claro. Pues ese es el lema que escogimos este año. Es un lema corto, pero yo creo que es un lema, bueno, pues que fácilmente es comprendido por todos. Es una realidad que desgraciadamente está ahí, por más que existan mensajes que desgraciadamente en los últimos tiempos parece que tienen cierto calado, sobre todo la población más joven. Dicen algunas entidades y algunas fundaciones que nos encontramos con que un 20% de la población más joven, de los jóvenes varones, niegan que exista violencia de género y creen que se debe simplemente a una cuestión de carácter ideológico. En el año 2019 la misma fundación hablaba de un 12%, por lo tanto nos encontramos que en 3 años ha subido 8 puntos. 8 puntos frente a unas cifras que son terribles. Nos encontramos que desde el año 2013, que es cuando se empiezan a computar las víctimas de crímenes machistas, estamos hablando de 1.168 mujeres y 48 menores asesinados y 363 huérfanos, que al final son vidas totalmente destruidas las que se van y los que desgraciadamente tienen que quedar, bueno, pues con una vida destrozada por delante, ¿no? Por aquí que trabajamos con los datos lo vemos, que esa etapa de la adolescencia se ha normalizado determinados comportamientos tóxicos e incluso hay gente que niega la existencia, como decías yo, ya de esta violencia. Pero por eso el Concello a lo mejor se muestra comprometido en este año con el diálogo y propone conversaciones con especialistas que trabajan además con esta etapa de la vida, ¿no? Bueno, nosotros este año, además, es un año más en el que nosotros nos dirigimos sobre todo a la población juvenil y a la población adolescente, por lo que comentabas, porque es cuando comienzan realmente pues a establecer las bases de lo que van a ser sus relaciones futuras y sin criminalizar y sin culpabilizar, simplemente tratando de enseñar y demostrar a ellos y a ellas, porque se generan en muchas ocasiones relaciones de carácter tóxico por ambas partes que desgraciadamente tienen unas consecuencias de no cortarse, bueno, pues desgraciadas para todos. Y tratamos de hacerlo no solamente con lo que son estos actos del 25N, sino en el día a día, bueno, pues con ese Coruña Educa, en el que tratamos de llegar también a los institutos de una manera cercana, de una manera que ellos puedan verse reflejados en quienes les hablan, no para imponer, sino para hacerles reflexionar. Es importante que el aprendizaje, sobre todo en la población más joven, venga después de una reflexión y que ellos mismos lleguen a la conclusión de que determinado tipo de conductas y determinado tipo de comportamientos no puede ser aceptado por ellos porque no pueden hacerlo y desde luego por ellas porque no pueden bajo ninguna circunstancia confundir el amor con los celos o con el control. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y dentro de los actos de este 25N, pues hemos tratado de volver a darle a todos los palos. Tenemos efectivamente ese ciclo de conversas que se llama comprometidas con la igualdad, donde expertas van a hablar, bueno, pues de esos temas, ¿no? De cómo se están generando relaciones tóxicas, sobre todo cómo tienen que ser detectadas por ellos y por ellas, incluso también por los padres, que tenemos un papel importante en el desarrollo de nuestros hijos. Hoy mismo en el Centro Cívico 2 Mayos está, por ejemplo, Diana Díaz Álvarez, ¿no?, que es psicóloga de la Fundación ANAR, donde se va a hablar, bueno, pues de la salud emocional de menores que han sido víctimas de violencia de género o menores que han tenido abusos sexuales en la infancia. Es decir, tratamos de darle un poco a todos los palos, sobre todo para hacer una programación que pueda ser del gusto de todos y que pueda, bueno, pues ser atractiva para que la gente acuda. Tenemos también esa literatura comprometida, el café literario, comprometidas con el buen trato, el teatro, y tenemos ese autobús itinerante, ¿no? Ese autobús violeta,
que estará desde hoy hasta el 25 de noviembre en distintos centros educativos de educación infantil y primaria, y por la tarde que estará en distintos lugares pues dando información, dando contenidos y bueno, pues tratando de que una realidad sea visible y que no se niegue, ¿no? Por lo menos volver otra vez a eso. Y tantas actividades, pues en la escuela intercultural, en la UAMI, en las bibliotecas, bueno, dentro de lo que son nuestras actividades del día a día. Es una semana en la que hacemos más, pero sin olvidarnos de que el resto del año, desde la Concejalía de Igualdad y desde el resto de los servicios del Ayuntamiento, trabajamos, bueno, pues mucho en esta cuestión y sobre todo en colaboración con los centros de educación primaria, con los institutos de educación secundaria, con los colegios y con la población más joven, porque no son el futuro, son el presente y hay que atajar determinado tipo de conductas. Yoya Neira, concejala de Bienestar Social, Igualdad y Participación, gracias. Gracias a vosotros siempre. Hemos descubierto la superapp del conductor y tiene muchos superpoderes, como la supervelocidad. El poder entrar y salir de los parkings sin coger ticket ni pararse a pagar. Vip and Drive, la superapp para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Ya tenemos por aquí situado a Adrián Candal, vamos a hablar de deportes antes de la 1 de la tarde. Hola Adri, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Y de ese buen partido para el Depor que no fue suficiente. Sí, bueno, de hecho tenemos, fíjate, al hilo de esa reflexión, que yo creo que sobre todo la primera parte fue muy buena, futbolísticamente hablando del Depor, le faltó materializar las muchísimas ocasiones que tuvo. Y ya la segunda, bueno, pues es cierto que un par de coletazos y golazos, para qué decir otra manera, del equipo rival de la Cultural, pues le dieron la vuelta al marcador. El Depor empezó marcando ya en la segunda parte con ese gol de Quiles, luego le dio la vuelta la Cultural, se puso 1-2 y ya al final, en el 80 y pico, apareció Peque para culminar un centro por la derecha de forma magistral. Bueno, empate y un buen partido, decía Cano, que deja reforzado al vestuario. Te decía que al hilo un poco de esta reflexión, hemos preguntado en las redes sociales a la gente, luego lo vamos a leer en el programa, de si este Depor sale reforzado después del empate, que a priori, bueno, pues parece poca cosa, porque al Depor, en caso de haber ganado, hubiese vuelto a saltar los puestos de playoff y se queda otra vez fuera, ¿no? Pero Óscar Cano sacaba un poco de pecho, decía que esa es la manera, que estaba muy contento, muy satisfecho y que cree que así se van a ganar muchísimos partidos. Luego vamos a escuchar después todo en un programa que ya aprovecho para recordarlo, Teba, que bueno, va a cambiar su formato durante el Mundial. Vamos a tener un programa más reducido, lamentablemente, pues sí, lamentablemente, de las 4 menos 10 a las 4. Vamos a tener ahí, bueno, formato bolsillo, bueno, pero siempre condensadito. Siempre todo, es prime time y lo vamos a dar hombre, con calidad. Y además, pues nosotros lo que vamos a hacer es aportar un poquito más, ¿no? Vamos a hacer un podcast diario también. ¡Qué bien! El programa, pues más o menos con una duración de la habitual, con las secciones habituales, para intentar mantener también la costumbre y a la gente enganchada. Y oye, también nosotros, Fran y yo, motu propio, pues también un poco quitarnos ese mono de lo que nos gusta, que es hablar del Depor y hablar del deporte coruñés. Así que nada, tenemos cita, insisto, en la radio a partir de las 4 menos 10 aproximadamente, con la información y medio un poco de esa programación especial que tiene la cadena SER con el Mundial de Fútbol, que ya ha arrancado ayer. Y bueno, pues con la información del Depor, que la tendremos, insisto, en las ondas a menos 10, y luego que vamos a hacer cada día pues un formato también podcast, pues para resumirlo todo. Y luego, pues como siempre, en la ventana hoy con Marcos, pero habitualmente también con Maite tenemos deporte también en los servicios informativos, como siempre, aquí en tu programa. Depor, claro, no nos vamos a Y los a carruseles, que ahí no nos los cortan. El próximo, en Fuenlabrada, el próximo domingo, y para ello el Depor, desde el miércoles empieza ya a pensar en ese partido. ¿Y en qué más cosas está pensando? Bueno, no nos da mucho más tiempo. Déjate No sé que si, la gente... bueno, pues nada, un poco Lucas también Sí, sigue por eso te pensando, que decía. estuvo ayer en el partido, viéndolo in situ, y también vamos a resumir todo lo que ha ocurrido en este fin de semana, donde el notición lo dio el Básquet Coruña con una victoria aplastante ayer frente al Mansa. Y esta semana una cita, hockey sobre patines, el miércoles, un Liceo-Barça, un partidazo para reanudar la Okeli. Bueno, apuntamos. ¿Y sobre qué hora estará colgado el podcast? Bueno, pues vamos bien, ¿no? Eso ya vamos viendo. Yo por creo la que tarde. sobre las 4, Vamos así, a estar lo ahí tendremos. pendientes. Vamos a ver cómo va la Adri. cosa. Adiós. Es la 1, son las 12 en Canarias.
Naciones Unidas avisa de que los efectos de la pandemia, la guerra de Ucrania y la situación económica actual hacen que estemos ahora mismo en el peor escenario para la infancia desde la Segunda Guerra Mundial. La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, acaba de avisar en un acto en Madrid de que la mitad de niños y niñas en el mundo no tuvieron sus necesidades básicas cubiertas el pasado año, informa Ana Corbatón. El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, alerta de que el progreso que se había logrado en los últimos años ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes de la infancia. En España tenemos, ha dicho, en este momento a 1 de cada 3 niños en riesgo de pobreza o exclusión. Las consecuencias de la COVID-19, la guerra de Ucrania y otros conflictos, la crisis energética y la emergencia climática han colocado a la infancia en una situación crítica. Los avances que en salud, educación y protección se venían produciendo de forma constante desde la década de los 70 del pasado siglo, se han visto frenados y ahora nos asomamos a la peor crisis humanitaria para la infancia desde la Segunda Guerra Mundial. La ONG, que cumple 75 años, calcula que la pandemia sumó al menos a 100 millones de niños y adolescentes a la pobreza y avisa: estamos ante una crisis que puede hacer naufragar a toda una generación. Prosigue la Asamblea de la OTAN, que de modo extraordinario se está celebrando hoy también en un hotel de Madrid. Va a hablar en unos minutos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y antes los parlamentarios nacionales están defendiendo que las iniciativas europeas complementen la estrategia principal de seguridad que desarrolla la Alianza Atlántica. En ese hotel está Ángel Villascusa. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, iniciativas como la misión de entrenamiento de la Unión Europea de soldados ucranianos que comenzó la semana pasada, dice el secretario general de la OTAN que están bien, que son necesarias, pero que en ningún caso pueden sustituir a la Alianza Atlántica. Le escuchamos. This can only complement. Asegura que, como se ha demostrado en guerras anteriores, en la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría, la seguridad del continente europeo tiene que ir de la mano de la de sus socios estadounidenses y de Canadá. Ha señalado también que la intervención de Estados Unidos en la guerra de Ucrania ha sido crucial y demuestra que Europa sigue dependiendo de Estados Unidos para defenderse. Un comentario que ha arrancado un tímido aplauso en esa sala. El secretario general de la OTAN acaba de abandonar la reunión de la Asamblea Parlamentaria. Se espera que vuelva a eso de las 2 de la tarde cuando hable Zelensky por videoconferencia en un día señalado en Ucrania porque celebra el Día de la Dignidad y la Libertad para conmemorar el inicio del Euromaidán en 2013. Más cosas, la agencia tributaria va a crear una calculadora para que los contribuyentes sepan a qué se dedican los impuestos que pagan. Amplía Jordi Fábrega. Será un sistema que permitirá que los contribuyentes sepan qué porcentaje representan sus impuestos sobre la recaudación total y a qué se destinan, según ha anunciado la directora de la agencia, Soledad Fernández. El ciudadano identificado podrá conocer cuál es aproximadamente el volumen de su aportación por todos los impuestos directos e indirectos, su aportación a la recaudación tributaria y también con cuánto, de qué manera está contribuyendo con eso al sostenimiento de los servicios públicos. Fernández también ha explicado las conclusiones de un estudio interno que atribuye a la inflación una cuarta parte de la recaudación extra que está obteniendo este año Hacienda. Vamos a Valencia. Este año la ciudad va a contar con una pista de hielo de material sintético por el alto coste energético que supone mantener la temperatura del hielo. Desde allí informa Juan Magranea. Era una tradición arraigada ya en la Navidad valenciana, un enorme carrusel, un tren que recorre las principales calles comerciales y una pista de hielo en la plaza del Ayuntamiento. Y este año todo será igual, solo que la pista no tendrá hielo. Los comerciantes del centro de Valencia consideran que no tiene sentido apagar las luces de los escaparates, limitar la temperatura de la calefacción y el horario del alumbrado navideño y mantener el hielo artificial de esa pista. Solución, como explica Borja Ávila, que es el presidente de los comerciantes, mantener la pista, pero sin hielo. Y al final las sensaciones son muy similares. Pierde un poco, digamos, el encanto de que no es una pista de hielo, pero es una pista, pues, como decimos, la pista que toca ahora. Además, patinar en esa pista será más barato, de 9 euros que costaba a 6 euros que costará, a partir del viernes. Es una de las imágenes internacionales del día. Hace unos minutos en Alemania, el presidente de ese país ha asistido a la primera ordenación de rabinos en el estado de Sajonia desde la Segunda Guerra Mundial. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Alemania celebra la primera ordenación de rabinos ortodoxos en Baja Sajonia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, ha asistido a la histórica ceremonia en la sinagoga de la comunidad judía de Hannover, donde se han ordenado 5 rabinos y un director de oración. Los clérigos recibieron la correspondiente formación en el Seminario Rabínico de Berlín. Al acto han asistido también el primer ministro de Sajonia, la ministra de Educación y el presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania. Esta tarde, el presidente alemán inaugura las nuevas salas de la Casa de las Religiones de Hannover, el primer y hasta ahora único centro de educación interreligiosa e intercultural de Alemania. 1:05, nos vamos a Qatar. Todo el Mundial de Qatar en la Cadena SER.
En menos de una hora comienza la jornada en el Mundial. Conectamos con nuestros enviados especiales en Qatar. Conectamos con el primer partido del lunes. Inglaterra-Irán desde las 2 de la tarde. Se pone en marcha el Grupo B y se habla de brazaletes. Íñigo Martínez, hola. Hola, brazaletes que no va a llevar, tal y como había anunciado en el día de ayer, el capitán de la selección de Gran Bretaña, de Inglaterra, Harry Kane, que pensaba salir al campo con ese brazalete de One Love. No va a ser así, tenemos las alineaciones, parece que Southgate va a abandonar la línea de 5 y va a cerrar con 4 atrás. Una curiosidad en el equipo británico, en el equipo inglés, de los 11 titulares, todos juegan en la Premier con excepción de Bellingham, el jugador pretendido por el Real Madrid que figura en el Dortmund. Enfrente, la Irán de Queiroz, con Asmun, una de sus grandes figuras que no va a poder jugar el partido, no llega a tiempo, el peligro lo va a poner Taremi, el delantero del Oporto, arranca en 55 minutos en el Khalifa Stadium. Inglaterra-Irán desde las 2, el lunes se completa con los partidos Senegal-Países Bajos, a las 5 en el Grupo A, en el que ayer Ecuador derrotó a Qatar, y a las 8 Estados Unidos-Gales para cerrar la primera jornada en el Grupo B. Y queda menos 2 días para el debut de España ante Costa Rica. Última hora, Javier Herráez, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con la baja de Guillamón, tampoco estuvo hoy Dani Carvajal con un resfriado. Mañana va a entrenarse y puede jugar frente a Costa Rica. Ha vuelto, lógicamente, contábamos aquí ayer en la cadena SER, Álvaro Morata para jugar de inicio en el partido frente al equipo de Keylor Navas. Y a pregunta de la cadena SER si España puede ganar el Mundial, de Antón Meana, esto ha dicho Laporte. Creo que tenemos los jugadores, la calidad, con el míster que tenemos también prácticamente estamos trabajando muy bien. Lo tenemos todo. Lo que depende de nosotros, vamos a hacer todo para ganar. Y otro nombre del día, Cristiano Ronaldo, sueña con ganar el Mundial con su selección, con su país, con Portugal, y ha pedido que no pregunten a sus compañeros por él. No pregunten a los jugadores por Cristiano. Pueden hacer preguntas por el Mundial, las expectativas que tienen. No hablen de mí. No necesito hablar más. No pregunten constantemente por mí. El futuro de Cristiano está por ver. El presente del Mundial pasa por la cadena SER. Todos los partidos y todas las noticias con el equipo de enviados especiales al Mundial de Qatar. Todo el Mundial de Fútbol en la cadena SER. ¿Formas parte de alguna peña? Gastronómica, cultural, deportiva. Juego con el Betis. ¿Cómo está esa peña? ¿Llegas a las fiestas de un pueblo y te metes en cualquier peña? No. Claro que sí. Si alguien dice, vaya peña. Joder, eres tu apesta. ¿Qué piensas? ¿Eres montañero o escalador? Nunca baja de la montaña. ¿Cuál es la última peña a la que has subido? Me aburro. ¿Cuándo dijiste menudo peñazo? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Peña en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo, sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Javier Casal. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos bebida de soja Vivesoy clásica o ligera, 1 litro, 1,15 €. Y en frutería, plátano americano o banana, kilo 95 céntimos. Gadis, en confianza. Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Ahora más que nunca con los superprecios que necesitas para ahorrar. Café molido Bonca natural o mezcla 250 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,23 €. Coca-Cola normal, botella 1,25 litros, 1 €. Súper barato y súper de confianza. ...93.4 FM... 1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. Dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers.
Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre et nous écoutions nos cœurs chanter. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur del lendemain. E neste luns, neste 21 de novembro, cúmprense os 100 anos do nacemento de María Casares. O Concello organiza un encontro hoxe e mañá na Casa Museo Casares Quiroga cos máis destacados estudosos da súa figura. Tamén vai proxectar esta noite ás 9 no Colón o documental de Xavier Villaverde, María Casares, a muller que viviu 1000 vidas. A Xunta pecha tamén o ciclo de conferencias no Museo de Belas Artes con María Delgado, catedrática de Teatro e Cine, vicerreitora da Royal Central School of Speech and Drama, e ademais con ela estará Pedro Soler, que é músico e que traballou con María Casares nun recital que homenaxeaba a Antonio Machado, que se celebrou no ano 89. Será mañá, como dicíamos, no Museo de Belas Artes. E ademais destas dúas citas, chamounos atención outra máis que vai suceder esta tarde no local da Asociación Alexandre Bóveda, que se vai convertir en escenario dunha representación a cargo do grupo de teatro da Biblioteca Municipal da Sagrada Familia. Agora chamase Mi Querida Vitola. O seu director e guionista, un dos bibliotecarios, prestouse a estar esta mañá connosco. Por aquí anda Jorge Castro, moi bo día. Hola, bo día. E ademais, resulta que Jorge xa estivo nesta casa como colaborador hai moitos anos cando presentaba Hoy por Hoy Juan Fernán, o que lle mandamos bico dende aquí, facendo, como non, radioteatro, Jorge. Efectivamente, xa choveu un pouco, non? Xa choveu, pero bueno. Tíamos un espacio semanal de 2 minutiños con radioteatro, con sketch cómicos principalmente. Temos que recuperar o radioteatro, verdad? Xa falaremos de máis eu. Pero bueno, imos falar de esta representación e sobre todo, antes de falar dela, deste clube de teatro. Cando comezou a andar? Pois isto hai uns 5 anos. Foi unha iniciativa que surdiu na nosa biblioteca, aproveitando, bueno, que eu me movía un pouquiño no tema no ambientillo teatral. Eso sempre queda aí dentro, entón apetecíame. Propuxen, lanzamos a idea e pouco a pouco se foi consolidando hasta ahora. Neste grupo, cantos sodes? Cantos son? Ahora mismo hai 10 persoas. E de todas as edades? De todas as edades, desde os 30 e tantos hasta os 80. E cantas veces vos xuntades a semana? Pois unha vez a semana, os xoves de 7 a 9 menos cuarto, máis ou menos. Tedes grandes referentes, vemos, no voso clube, non? A xente que forma parte do grupo coñecía a importancia de María Casares antes deste ano internacional ou foi esta proposta que supuso un achegamento? Pois foi un descubrimento de todos aos poucos, non? Porque unha das cousas que máis valoramos tamén no club de teatro pois é que coñecemos aos personaxes, coñecemos literatura, coñecemos libros, coñecemos un pouco, nos vamos documentando. Pasou no ano pasado con Emilia Pardo Bazán, este ano con María Casares, pero de María Casares quedamos totalmente enamorados. E por que, por exemplo, a ti, como amante do teatro, que é o que máis te gusta? De María, primeiro, a súa independencia, o non me importa o que digan os demais, despois todo o que pasou e como soubo manter pois todo o seu espírito, as súas crenzas, a súa ética. E por outra parte, o contraste non coa tristeza de pouco que se lle valorou aquí, o esquecida que estivo, e despois como actriz, desde logo, non? Que foi a máis grande da escena francesa do século pasado. Onte botaban precisamente un documental na 2, en la 2, e falaban de que o mellor tamén controlas ti isto da súa interpretación como extrema, non? Fora dos cánones do que era o teatro francés e que por eso quedaba todo o mundo abraiado, porque non era o que se levaba, non? Por aquel entonces no teatro en Francia. Non, de feito, ela sempre estaba, gustabanlle os papéis extremos, como dis, non? Incluso ela decía moitas veces que non, que para ela o cine non enganchía, non? Que lle gustaba o teatro porque era realmente unha forma de vivir para ela, non era solamente o resultado final, sino todo o proceso, o traballo co personaxe, pois para ela era a vida, non? Qué bonito isto que dis, isto que ela dicía, qué bonito seguro o que ide representar. Mi querida Vitola, venga, contanos. Pois, Mi Querida Vitola, o título parte pois das cartas que escribían Santiago Casares e María Casares cando ela estaba facendo cine en Italia, en Niza. Tiña unha correspondencia epistolar moi interesante que publicou un libro xa hai anos, Cartas no exilio, recompilado por María Lopo.
Normalmente el sempre empezaba as cartas dicindo mi querida Vitola. Por eso collimos ese título, porque esa é a parte central da representación que imos facer. Un extracto desa correspondencia das cartas del, as cartas del, cando ele estaba en París, nos últimos anos 47, 49, ela estaba fora. E despois hai unha primeira parte que queremos tamén dar a coñecer a imaxen de María Nena, non? A María dos 9 anos, 11 anos, cando está en Madrid, na adolescencia tamén, e que lle escribe a seu amigo de aquí de Coruña e a súa amiga Pilariña. Son as cartas contándolle como é a vida ali en Madrid, como está pasando, como vai na escola, que é unha parte moi simpática tamén, moi pireta ela. Que ben! E despois a última parte, pois é un resumo da vida xa feita por ela mesma, María Maior, xa entrado nos 70 anos, con unha entrevista ficticia, pero feita de retrincos de outras entrevistas reais, onde fai pois un repaso da súa relación con Galicia, do exilio, da súa relación ca actuación, co teatro. Eles van representar, nos imos aprender o que eles aprenderon antes, claro, porque é interesante, verdade, a súa relación coa diáspora. Sí, tamén relacionamos, a última parte, cando fala da radio, o relacionamos tamén ca súa estadía, cas súas estadías en Bos Aires, non? Onde era entrevistada en moitos programas radiais, como din ali, non? Entón, claro, para ela, para a colectividade galega en Argentina, ela era, vamos, un referente, era... Con esa doble vertente, non? De filla de... Filla de e actriz, non? Toda a representación que tiña. Que tal dirixir este grupo e con este guión que teu, ademais, como foi a experiencia? Moi gratificante, porque fomos construindo pouquiño a pouco, adaptándonos, facendo dobres papéis, porque ás veces son xente que traballa, que estudia, entón ás veces pois pode ir un a actuar, outro non pode, porque este ano foi representamos a obra moitísimas veces nas bibliotecas municipais, pero tamén no Quiosco Alfonso, cando foi a exposición nos meses de maio a xullo, a exposición que houbo de María Casares, tamén representamos ali. E agora foi a semana pasada na Casa Casares. Ai, non parades, que xira máis extensa. Non paramos, sí, se nos pagaran pola xira, vamos, estábamos ricos xa. Bueno, hoxe dicíamos que a partir das 7:30 na Asociación Alexandre Bóveda e os xoves na Biblia. Hai moitas oportunidades de verbos na Biblioteca da Sagrada Familia, non? Sí, xa é a última vez. Xa, o que non vai agora xa o perde. Estades programando xa o 2023? Sí, empezaremos en xaneiro outra vez, pero xa cunha primeira parte, como solemos a facer sempre, unha primeira parte máis de formación, de traballo actoral, non solamente expresión oral, sino tamén expresión corporal, porque cando falamos de expresión oral, pois, digo, de expresión teatral, digamos, inclúe non solamente a voz, sino tamén o corpo, tamén comunica, non? E como era a expresión corporal en María Casares? María Casares moi dramática, non? Ela, bueno, os papéis normalmente eran dramáticos, ainda que ao final tamén fixo algunha cousiña máis burlesco, máis de outro estilo, non? Pero era moi apasionada, non? Era que lle costou moito, ademais, como ben sabemos, de empezar co teatro nun país estranxeiro, con unha lingua que non coñecía de nada, malia estudiar aquí no colexio francés, pero que lle costou moito, non? Bueno, saquei do tema, imos de novo con ese clube, porque penso que ten lista de espera, dende que vos viron no Quiosco Alfonso. Hai xente, sí, que está preguntando moito para poder participar, entón, bueno, a partir de xaneiro empezaremos a dar cabida. E que temos que facer? Que temos que facer se queremos apuntarnos? Pois chamarnos á biblioteca da Sagrada Familia. E se queremos acudir esta tarde ou os xoves, que facemos tamén? Hoxe é as 7:30 na Alexandre Bóveda, que é na Rúa Olmos, 16 primeiro, entón sería conveniente que entraran na página web de Alexandre Bóveda, acalexandrebóveda.gal, para inscribirse, e despois para participar, para poder asistir aos xoves á Biblioteca Sagrada Familia, simplemente aparecer ali a 7:30, listo. E disfrutar de mi querida Vitola. Saúda, por favor, a todo o clube da nosa parte. Moita merda, que vaya moi ben. Encontrámonos prontito, porque temos que falar de radioteatro ti máis eu, vale? Acordado. Moitísimas grazas, Jorge. Adeus. Adeus. Prenez mon bras, ta voix soufflait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La 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 la.
Y seguimos con centenarios. Tal día como hoy, un 21 de noviembre hace un siglo, fallecía en A Coruña José Selier, fotógrafo y pionero del cine en Galicia. Grabó una de las primeras películas a finales del siglo XIX y en el centenario de su muerte, un descendiente de los Selier, Alfredo Selier, organiza esta tarde en el Cine París un acto para rendirle homenaje junto con José Luis Castro de Paz, que es catedrático de Historia del Cine en la Universidad de Santiago, y con Rubén Ventureira, periodista, investigador y colaborador de esta casa. Y hasta allí nos vamos a ir para conocer a alguien, decíamos, si veis, cuyo vínculo con el cineasta es muy, muy estrecho. Pablo. Pues hasta el Cine París, efectivamente, que nos hemos venido. ¿Qué tal de nuevo, Teba? Nos hemos venido y estamos aquí en la puerta. Como nos está respetando la lluvia, pues qué mejor sitio que hacerlo desde el propio Cine París, en donde, como decías, esta tarde tiene lugar esa charla. Y hacerlo con, me decía, era un tatarasnieto de Luis Selier, tatarasobrino de José Selier. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, encantado. Bueno, lo primero de todo, gracias por acompañarnos también aquí y enhorabuena por esa iniciativa de esta tarde, para hablar sobre todo de la trascendencia que efectivamente tuvieron los hermanos Selier, pero José Selier especialmente. ¿Cuál dirías que tú, como conocedor, como descendiente, además de ambos, de esa trascendencia en el ámbito del cine, ya no solo en Galicia, sino a nivel de toda España? Los hermanos Selier, Luis primero y José después, Luis es su hermano mayor, regentaron aquí uno de los estudios fotográficos más relevantes en esa época, entre el 1857-58 hasta 1921, que murió, 1922, que murió José Selier. Después continuó su hijo Esteban de una forma un poco menos impactante en la sociedad, ¿no? Con menos trascendencia. En todo caso, aparte de haber sido el gabinete seguramente el más importante fotográfico en esos años, lo que representa realmente un hito para la ciudad, para Galicia también y para España, es la oportunidad que tuvo José Selier, seguramente por su conocimiento directo de los hermanos Lumière mientras él residía en Lyon, antes de venir a la ciudad, antes de regresar a la ciudad, que es una cosa que quiero enfatizar, de haber podido comprar la cámara del cinematógrafo y rodar, en cuanto salió a la venta, y rodar aquí en la ciudad donde él vivía, donde él había estado de pequeño, rodar las primeras escenas y las primeras cintas Lumière de 1 minuto de metraje, de la historia de España, de España como español, vamos. Entonces, ese es el hito realmente más destacado, aunque profesionalmente él realmente era fotógrafo, metido en esos años a ensayar con ese invento nuevo. Y bueno, una vez el invento llevó otra deriva ya más a las productoras, empezó pronto ya las productoras de cine a generar historias, a generar imaginación y fantasía, pues bueno, él se volvió a dedicar a lo suyo, que era la fotografía. Pero nunca nos olvidaremos de ese hito y que fue él la primera persona que grabó, que hizo esas creaciones que, claro, la pena es que no las conservamos, ¿no? Es una pena, no conservamos, bueno, por circunstancias históricas que desconozco además, en la familia no se conservó nada. José Selier es verdad que no tuvo más descendencia que su hijo, no hubo nadie más. Y por la vía directa nuestra, a partir de Luis y de su hermano Luis, bueno, pues tampoco hemos conservado
ninguna referencia de documentación ni de películas propiamente de José, más que imágenes que poseo yo, que son las que se carteaban entre ellos, fotografías hechas por ellos y que se intercambiaban como felicitaciones. Las imprimían, como imprimían cualquier otra fotografía, y se intercambiaban como felicitaciones, todas manuscritas por detrás con sus dedicatorias, y eso es el material fotográfico. Son fotografías, muchas de ellas inéditas, algunas expondremos esta tarde hoy aquí, en el Cine París, que por cierto, bueno, tengo que agradecer a los gestores del Cine París que nos hayan cedido el local que es el lugar perfecto donde poder celebrar este acto de homenaje, porque aquí es donde no era cine todavía, pero en este solar se hicieron esas primeras proyecciones de José Salier. Alfredo, me mencionabas antes de empezar la entrevista y lo has deslizado ahora también en esta conversación, reivindicar la figura de ellos como coruñeses, como gallegos y como españoles. Efectivamente, ahí comentaba un poquito que José vino con su familia, venían el padre de José y de Luis, y venían Luis y José, o sea, venían los padres Luis y José. José, al recién nacido, era el menor de todos los hermanos, y Luis era un chico pues que seguro ya tenía 17 años, José tenía 4 años, vinieron aquí porque el padre era operador de vidrio en las fábricas de Riteguier y de Guiors, en el Ródano, cerca de la zona del Ródano, que es una zona que había muchas vidrierías cerca de León, y vinieron aquí como trabajadores de la empresa La Herculina de vidrios, perdón, la coruñesa de vidrios de la época, y bueno, pasó aquí, José en concreto pasó pues su infancia, es la ciudad que lo vio crecer de niño, pues hasta los 12 años, 14 años por ahí. No tenemos la fecha exacta en la que se marchó con sus padres, pero Luis quedó aquí ya de por vida, viviendo, haciendo familia aquí y haciendo, bueno, toda la descendencia que somos nosotros. En un momento dado, pues José regresó también para hacerse cargo del estudio que le cedió su hermano Luis, y continuó Salier, le dio todavía más potencia y más importancia, incluso más relevancia de la que ya tuvo importante con Luis. Eran épocas distintas, otro tipo de fotografía y otro tipo de reportajes que se hacían. Y bueno, ahí quedó toda la familia, están enterrados aquí, todos sus descendientes quedaron aquí y bueno, somos todos coruñeses, españoles, desde que ellos llegaron aquí en 1854. Y como descendiente, ¿echa de menos una mayor reivindicación de sus figuras? Como no lo vemos, yo lo describo, ha levantado las cejas, Alfredo. Vamos a ver. Yo tengo que agradecer sobre todo, en primer lugar, a José Luis Castro de Paz, porque él, junto con el equipo que formaban con José María Folgar de la Universidad de Santiago también, historiador, y Jean-Claude Seguin del Institut Lumière de Lyon, que hicieron la primera investigación, la primera puesta en valor de José Salier como pionero del cine, ya con un librito que editaron de investigación académica en 1996. Poco después contactó José Luis conmigo y me fui involucrando y me fui interesando. Yo conocía más la faceta de mi tatarabuelo Luis, de fotógrafo, y bueno, José también como fotógrafo, no conocía tanto la faceta del cine que descubrieron ellos. Pero bueno, a partir de ahí fui interesándome mucho. Está puesto de relevancia la importancia a través de esos estudios y del propio, de todo el equipo que llevamos, y Rubén Ventureira, que se incorporó también más tarde a este equipo de investigación. Pero bueno, he de decir que sí que necesita, lo comentaba también ayer en otra entrevista, sí que tiene conocimiento la ciudadanía bastante de José Salier, de los fotógrafos, del cine, etcétera, pero quizá poco reconocimiento, y que institucionalmente se debería hacer una potenciar mucho más por lo que representa, además, aparte de su propia figura, que a nosotros como herederos familiares nos encantaría y nos encanta, pero es que lo que representa para la ciudad como ciudad pionera del cine en España, creo que es absolutamente prioritario y capital, ¿no? Y ese es el reconocimiento o la potencia que quizá falte un poco, ese énfasis en ese hecho, y que se ha reconocido también a nivel de toda España, como bueno, recientemente en programas de televisión se emitían informaciones opuestas a esta cuestión, ¿no? Y que son informaciones ya contrastadas a nivel de investigación, que no se puede seguir difundiendo esas falsas verdades, ¿no?
Pues esa reivindicación que hacemos efectivamente de los Elier como coruñeses, no hemos dicho la hora de la cita de esta tarde. 20 horas en el Salón del Cine París, en la calle Real. Claro. Pues aquí que nos citamos a las 8 para seguir hablando de cine. Alfredo Selier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantado. Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos! Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Listo! Se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Galmotor, tu concesionario Ford en la provincia de Pontevedra y Gonzacar en Coruña. Una red a tu servicio. Llega el Black Friday a City Muebles. Todos los muebles, sofás y colchones súper rebajados. En City Muebles grandes descuentos. En City Muebles todo para tu hogar. En City Muebles es Black Friday. Aprovecha para comprar. En Avenida Finisterre 260, junto a la calle Barcelona. Todos queremos alargar el Black Friday al menos un día más. En The Style Outlets hemos organizado el Black Friday más largo de la historia. Del 21 al 28 de noviembre tenemos los Black Days. 8 días con los mejores descuentos en Adidas, Adolfo Domínguez, Mango, Guess y muchas más. Ven y aprovecha nuestros Black Days en Coruña de Style Outlets, junto al aeropuerto de A Coruña. Esta semana llega el Black Friday a la Superpapelería. Benefíciate de un 25% de descuento en mochilas y estuches tanto en nuestras tiendas como en la superpapelería.com. Recuerda, tienes hasta este sábado para renovar tu mochila con el Black Friday de la Superpapelería. ¿Te apasiona el mundo de las motos? Somos Babiec Moto Adventure, una boutique especializada en el mundo motero y la comunidad de la que querrás formar parte. Disponemos de las mejores marcas de ropa y accesorios, Ruka, Klim, Wunderlich y muchas más. Cuidamos de ti y de tu moto. En nuestro taller encontrarás todo tipo de soluciones, desde mantenimientos hasta la mayor de las preparaciones. Babiec Moto Adventure, prepárate para la aventura. Ven a Rúa Zeus número 7 frente a la antigua BMW de Perillo o visítanos en babiec.es. Concertos do Xacobeo. Sara Varas, a esencia do flamenco, presenta o seu novo espectáculo Alma, o 26 de novembro no Palacio de la Ópera de A Coruña. Entradas a venda en ataquilla.com, Praza de Ourense e cabeaproducciones.com. Espectáculo patrocinado pola Xunta de Galicia, Xacobeo 21-22. ¿Alguna vez has soñado con tenerlo todo? Adelántate al Black Friday en Breogán Ocasión Coruña. Todo lo que buscas en tu coche seminuevo kilómetro cero de ocasión. ¿Has soñado con un coche con hasta 10 años de garantía? Tenemos más de 100 modelos de todas las marcas y la más amplia gama de vehículos híbridos. ¿Quieres tener la máxima tasación de tu coche? En el Black Friday de Breogán Ocasión podrás tenerlo todo a un precio que jamás has soñado. Solo del 21 al 26 de noviembre en Breogán Ocasión en calle Severo 8 a 14 en el Polígono de la Grela. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Seguimos adelante, ya tenemos por aquí, como es habitual cada lunes, a Manuel Sánchez Rubal. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. 1544-94. Ese Muy es el bien. teléfono con el 981 delante, 981-1544-94. Lo digo ahora porque luego ya se me va a olvidar. Y además Déjalo que huele. hoy va a hacer falta ese número, porque porque de lo que vamos a hablar, yo creo que sí va a haber gente que se siente identificada y entonces nos van a llamar. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente que habitualmente no tenemos problemas de vista. Yo por eso Claro. no controlo mucho luego de qué hacer de las preguntas, me lo tengo que estudiar todo muy bien. Claro. Pero sí nos sucede esto de lo que vamos a hablar hoy, que es la sequedad ocular. Bueno, tú estabas contándome algo que te pasa en los ojos. O sea, Bueno, a yo mí no lo que me- hablaría ni de sequedad No, ocular, ni siquiera. ¿sabes? De O sea, sensibilidad claro. ocular. No, tampoco. tampoco. Es decir, tú cuéntanos qué es lo que te pasa y entonces a partir de ahí vamos hablando. Lo que le estaba comentando a Manuel fuera de antena es que cuando hace mucho viento lloro a mares. Lloro Sí. muchísimo por la calle, yo Vale. soy una persona alegre, pero Sí. me caen unas lágrimas que la gente se Vale. preocupa. Y además también me estabas diciendo que
tenías los ojos como muy sensibles, ¿no? Que Ujú. notabas una cierta sequedad en los ojos. Eso es. Vale, Que no sabías si era perfecto. problema del párpado, de qué puede ser problema esto. Claro, bueno, mira, es problema de algo sumamente sensible, lo más probable, que yo no te he mirado, entonces no lo sé, pero lo más probable es que sea por alteraciones que tienes en la lágrima, En el lágrima. ¿vale? La lágrima es uno de los elementos de mayor equilibrio en nuestro cuerpo, o que requiere un mayor equilibrio, porque está formado por agua y luego unos componentes de la lágrima que lo que aportan es unas grasas para poder proteger esa lágrima y que no se evapore con facilidad. ¿Qué es lo que ocurre en muchos casos? Bueno, pues mira, por ejemplo, con lo del viento, es fácil que tengas una lágrima débil, que no tenga a lo mejor un componente lipídico importante, y entonces lo que hace es que puede evaporarse con mucha facilidad y lo que hace es dejar la córnea al aire. La córnea es muy sensible porque es donde están situadas las terminaciones nerviosas del ojo, y entonces hace que sea muy sensible. Y en cuanto esa lágrima, esa capita de lágrima que se forma por encima del ojo, se abre o se rompe, pues entonces lo que hace es inmediatamente ponernos a llorar para poder cubrir eso. Eso ¿no? es. Entonces eso es lo más normal, pero hay que mirarlo, Claro. hay que verlo para poder saber cuál puede ser la solución, porque no en todos los casos es la misma solución. Ajá, vale. Puede haber efectivamente alteraciones, por ejemplo, de las pestañas, puede haber alteraciones porque estamos medicándonos y esos medicamentos afectan a ese equilibrio de la lágrima. Entonces pueden ser muchos factores, por eso en este caso sí es importante que nos llamen por Claro, teléfono llamar y acudir. para verlo y analizarlo en cada uno de los casos, ¿no? Además, la lágrima, para que veas hasta qué punto es realmente importante en nuestra vida, sobre todo hoy en día con nuestra vida digital, lo que hacemos es estar muy pendientes, pues a lo mejor del iPad, o seguro que a ti esta imagen de comiendo palomitas el sábado, sobre todo estos días que hace frío, comiendo palomitas allí con una mantita en el sillón y alguien a quien van a matar rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedamos? Con los ojos abiertos Claro. y a ver si lo mata o a ver si no, a ver si escapa, por favor, que escape. Bueno, pues eso, lo único que sucede es que no parpadeamos, ¿vale? La falta de parpadeo influye en nuestra lágrima y hace que el ojo quede completamente desprotegido. Delante del ordenador nos pasa exactamente lo mismo, solo que en lugar de ser ocasional, como es con la tele, con el ordenador es permanente. Fíjate que el parpadeo disminuye 5 veces con respecto al parpadeo normal. Es decir, si parpadeamos, por ejemplo, cada minuto, pues unas aproximadamente 15 veces, bueno, pues pasamos a parpadear 5 veces. Entonces, eso nos afecta mucho. Claro. Y habrá personas si que a por eso, tendencia ya les pasa, ya lo hacen. claro, y si a eso le añades el que puedas tener una pequeñita graduación, no estoy hablando de una graduación sensible como para no ver, sino que a lo mejor, suponte, una pequeña hipermetropía, pues eso va a hacer que todavía parpadeemos menos y entonces nos va a afectar mucho más. Pues pero tiene solución. Interesante Solución. lo que Manuel Sánchez Rubal nos cuenta hoy, así que ya sabéis, tenéis que llamar 981 15 44 94 si notáis sequedad ocular o que lloráis como me pasa a mí. Que nos llamen rápido voy caminando porque y no se paro. acerca el Black Friday. Y aunque vamos a tener un pequeño Black Friday, lo vamos a tener ¿cuándo? Es verdad, el Friday. Eso me acordaba. Me encanta. Bueno, Manuel, venga, nos encontramos el próximo lunes. Venga, hasta luego.
¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. ¿Quieres cambiar de gafas? Llega el Black Friday a Adrián Salgado Óptica y Audición desde el lunes 21 al lunes 28. Gafas de marca al 40% de descuento, Tom Ford, Tous, Carolina Herrera y muchas más. Ven a visitarnos en Juan Flores 58. Black Friday con descuentos del 40% en Adrián Salgado Óptica y Audición. En Mercadescanso nos hemos vuelto locos. Te ofrecemos el mejor Black Friday de la historia. Descuentos increíbles. Rebajamos al máximo nuestros precios originales. Descuentos de verdad, sin trampas. Compra tu colchón nuevo a un precio que no se repetirá jamás. Ven al mejor Black Friday de la historia. Solo en Mercadescanso. En A Coruña, Alfredo Vicenti 10 y Alcalde Marchesi 33. Y en Narón, Polígono a Gándara, frente a Odeón. Mercadescanso. ¿Quieres estrenar coche ya? Claro que sí. Pues estás de suerte. En SEAT Marineda Motor, los días 23, 24 y 25 de noviembre, empezamos los Special Days. ¿El qué? Los descuentazos, que no te enteras. Concierta cita y estrena tu coche nuevo o de ocasión antes de que se acaben. Ven a Marineda Motor en Alfonso Molina, A Coruña, tu concesionario oficial SEAT. ¿Vacías tu casa y quieres vender tus cosas con cero problemas? Ven a Troconor, el Troc de Oleiros. 9.000 familias ya nos han elegido para vender sus muebles, antigüedades, decoración, coleccionismo, lámparas, cuadros, deportes y todo lo que te puedas imaginar. Visítenos en nuestra web o en nuestra tienda de 1.400 metros cuadrados en el centro comercial Parque Oleiros, Iñás, y seguro que te sorprenderemos. Troconor, el Troc de Oleiros. Vendemos tus cosas. Y ya tenemos por aquí a Chao Fernández Gago. Estamos solitas, Chao, porque no tenemos hoy a David Iglesias para colgar las fotos en redes, pero las terminaremos de subir, las acabaremos subiendo. En cualquier caso, podéis recuperar el podcast de esta sección en la que hoy vamos a aprender a hacer garbanzos con langostinos y, ojo al postre, brioche. Bueno, buenos postre, días. Buenos días. Es especial. Y además le recomiendo a todo el mundo que lo haga, como yo les digo, porque yo tuve años que me encanta sin atreverme a hacerlo, hasta que una amiga mía de Noya me explicó cómo hacerlo. Y ahora sí. Sale bárbaro. Y bueno, le decimos postre, pero ya sabes que los brioches los rellenamos de sí, todo. De ya nos lo comemos, y están buenísimos, claro. Vámonos a por los garbanzos. ¿Qué necesitamos? Pues Chao. mira, 800 gramos de garbanzos cocidos, 500 gramos de langostinos crudos, medio pimiento verde, medio pimiento rojo pelado, porque el verde no hace falta pelarlo, pero el rojo sí, que la piel es muy dura. Vale. Una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 3 cucharadas soperas de salsa de tomate, un vasito de vino blanco, una cucharilla de pimentón dulce y una pizca de picante. Eso ya a gusto de cada uno, lo que le gusta el picante, ¿eh? Vale, perfecto. Una cucharilla de cominos, 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, agua para el caldo y sal. Si tienes los garbanzos congelados, pues sácalos. Si son de bote, abre el bote y lávalos y ponlos. Y si no, ponlos a cocer en abundante agua con sal. Perfecto. Yo cuando los cuezo hago muchos y los congelo en bolsitas, más o menos de medio kilo. Y luego lo voy aprovechando para estos tal o para ensaladas y tal. Bueno, fíjate, pues ese truco está muy bien, Chao. Claro, porque como tardan en cocerse, da igual 1 kilo que 3. Bueno, pues cuando ya los tengamos... Pelamos los langostinos y ponemos las cabezas y las cáscaras en una cazuela con agua, sal, un puerro, una zanahoria y una cebolla. Y lo ponemos a cocer media hora. Si ya tienes tu caldo congelado de marisco, de lo que sea, pues lo sacas. Que esto también es bueno que lo hagamos. Yo también lo hago. Al final... Cuando hago más y lo congelo. Bueno, pelame el pimiento rojo. El pimiento verde no hace falta. Picamos todas las verduras muy picaditas. Las ponemos en una cazuela con el aceite de oliva a fuego medio. Las dejamos pochar. Cuando estén bien pochaditas, añadimos el vino y dejamos evaporar. Añadimos las especies, le damos una vuelta, la salsa de tomate, las hojas de laurel, mezclamos todo, un par de cucharones de caldo y cuando vuelva a hervir ponemos los garbanzos, mezclamos bien, dejamos cocer unos 10 minutos, como ya están cocidos, todo, eso, ¿no? Nada más. Y luego ya es como si los quieres más tipo potaje, pues les echas más líquido. A mí me gustan con tenedor. Pero... Qué buena pinta, nunca había hecho esta mezcla, ¿eh? Ah, pues está buenísima. Y ahora sí. Y ahora sí, colocas las colas de langostinos por encima
y en los últimos 5 minutos y ya está, apagas el fuego, dejas tapados a reposar un poquito y ya a comer. Están A buenísimos. servir y a comer. Y están buenísimos. Y ahora necesitaría que saludaras a tu amiga de Noia porque gracias a ella tenemos este brioche. Pues mira, mi amiga de Noia, que se llama Rosa y en las redes sociales se llama Roski, cocina de maravilla, ¿eh? Pero de maravilla. Y hace unas cosas, pues. Y ella fue la que me enseñó también a mí hace muchos años a comer los garbanzos con langostinos. Vale. Que tampoco, las alubias sí, pero los garbanzos no, nunca los había tomado. Bueno, pues vámonos a por ese brioche. sí, esto, a ver, parece muy complicado, pero no lo es. Venga, vamos a cargarnos de paciencia. Sí, Nos va a salir bien. Sí, sale. Entonces, si hacéis como me dijo a mí Roski, sale 250 gramos de leche, 50 gramos de mantequilla, 80 gramos de azúcar más una cucharadita de azúcar invertido. Bueno, esto hay que hacerlo. Si no lo sabéis, si no tenéis, pues vale una cucharadita de miel. Vale. 30 gramos de levadura prensada, una cucharadita de sal, 2 huevos y 500 gramos de harina de fuerza. Es importante que sea harina de fuerza para que salga bien el brioche. Y mantequilla blandita para pintar por dentro y un huevo batido para pintar por fuera. Bien. Entonces hacemos el volcán de sí, siempre. como siempre, metemos, templamos la leche y en ella deshacemos la levadura, el azúcar y la sal y la mantequilla. Lo ponemos en el hueco del volcán, empezamos a amasar, ya echando la harina hacia adentro, vamos tal, y cuando tengamos así un poquito de más o menos mezclado, se incorporan los huevos batidos, se sigue amasando. Y que nos quede una masa blandita, sí, ¿no? Sí, pero que no se pegue, o sea, totalmente manejable. Que podemos trabajarla bien, vale. Sí, se deja reposar una media hora y ya está. Y vamos a rellenarlo. A la masa se le das unos golpes, le amasas así un poquito para quitar el gas, se extiende muy finita sobre un papel vegetal o sobre silpat, bueno, o silicona. No os perdáis el YouTube porque Chao, mientras nos lo cuenta, está amasando. Claro, sí. Es que si no, no me sale. Bueno, cuando la tengas muy extendida y muy finita, la pintas con mantequilla blandita, que tenga mucha mantequilla, Vale. para que esté jugoso. Se espolvorea con azúcar y dejas un borde así como 2 deditos libres para poder luego pegar ese borde. Lo enrollamos como si fuera un brazo de gitano, empezando por el lado, no por el libre, por el otro. Vamos apretando bien. Y las puntitas las redondeamos. Y cerramos, pintamos con agua para cerrar y redondeamos las puntas hacia adentro. Vale. Esas hendiduras que nos habías dicho. Esto. Ahora, con la parte de atrás de un cuchillo, marcas unas hendiduras. Bueno, es que no podéis ver la foto hoy, pero ya la veréis. Y si no, yo la subo a mi Instagram. La marcas así, con un cuchillo, unas hendiduras como si estuviera trenzado o algo, sí, pero lo marcas con el cuchillo. Masándolo varias veces. Se pinta con huevo batido y se deja levedar hasta que doble su volumen. Aquí está el truco, mira. Venga. Yo nunca supe hacer los levados, nunca, porque tengo prisa y voy fatal. Entonces, Rosy me dijo, mira, sí que sabes, yo no puedo. Bueno, mira, lo haces todo, lo haces por la tarde-noche. Lo dejas en el horno con el horno apagado para que no tenga corrientes. O sea, el horno como esté, tú lo preparas así, lo pintas y lo metes en el horno. Por la mañana es un espectáculo. Vale. Pues ya está. Impresionante. Tenemos. Impresionante. Entonces, nada, lo sacas, lo vuelves a pintar con el huevo batido. Y ahora sí, lo metes en el horno. precalentado. Bueno, vuelves a marcar las hendiduras porque al inflar se deshacen también ellas un poco. Y lo horneas a 200 grados, 25 o 30 minutos. Se deja enfriar sobre una rejilla y ya está. Pues ahora toca hacerlo. Bueno, pues seguirte en redes porque vas a tener tú ahí las recetas. Sí. ¿Dónde te encontramos, Chao? En te buscamos en Instagram, Instagram y Chao Canzobre y ya sabéis, el próximo lunes más recetas. Claro, Gracias, y esto, de verdad, está aquí, que parece la foto de pastelería, pero ya se ve que hay un trapo de cocina mío ahí al lado, porque es que como soy un desastre, la pasé para mandársela a una amiga, a esta amiga, por Instagram y luego no supe recortarlo para que me volviese Está a quedar la foto. estupendamente. Pero está muy Muchísimas bien. gracias por las fotos y por enseñarnos a cocinar, que si no es por ti. Ay. Bueno. Hasta el lunes, chao. Hasta el lunes. Mamá, papá, qué guay es estudiar en mi habitación nueva. En Planeta del Mueble, durante el mes del dormitorio juvenil, hacen un 10% de descuento y me adaptan los muebles como yo quiero en los materiales y colores que yo quiero. Además, en Planeta del Mueble lo pagas sin intereses. Planeta del Mueble, a tu hijo le gustará. Gran exposición en Oleiros y en el outlet en Ronda de Nelle, 145. En Peugeot Tumosa, si hacemos las cosas, las hacemos a lo grande. Porque así somos. Este Black Friday en Peugeot Tumosa, ofertas y descuentos al cuadrado. Del 18 al 25 de noviembre, ofertas excepcionales en vehículos nuevos y de ocasión,
con entrega inmediata y la mejor financiación. Con Peugeot Tumosa el Black Friday viene al cuadrado. Tumosa, tu concesionario oficial Peugeot en Perillo, A Coruña. ¿Necesitas formación? La mejor formación tanto online como presencial a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. Lo dijeron en la radio. Y con el Fochiña Cuerpo recién salidito del horno, saludamos en este comienzo de semana a Antonio Churi. Hola a los dos. Buenos días, querida audiencia de la cadena SER. ¿Cómo estáis? Radio Coruña, Radio Nordés, Radio Ferrol, cadena SER. Sí, claro, a todo el mundo. Yo es que estoy feliz cada vez que entro aquí en la SER, escucho las voces de las gentes de la SER y me vuelvo loco. Entonces me alegra el día, me alegra el corazón, me alegra la vida. Bueno, corta el rollo ya, corta el rollo, tío. A ver, que tengo algo importante que decirte. Adelante. A ver. Ya está en vuestras plataformas de podcast favorito el nuevo capítulo de Fochiña, también llamado Cuerpo, el número 2 de la temporada 3. Así que ya sabéis que a través de Spotify o iVoox, como queréis llamar, o Google Podcast, bueno, en vuestro podcast favorito lo podéis escuchar, Fochiña. Muy bien. Esto en cualquier momento, por ahí lo tenéis, lo rescatáis. También podéis rescatar esta sección, después por la tarde en radiocoruna.com, que en realidad también un poco de cuerpecitos puede que vaya la cosa, Churi. Pues claro que sí, porque la gente querrá rescatarlo para enterarse perfectamente de dónde puede realizar y practicar sus relaciones amorosas con tranquilidad, porque vamos con reseñas de lugares para mantener relaciones sexuales en Coruña 2. Espera, una cosa. Antes de empezar, Churi, que quería comentar contigo, Teo, y con la audiencia de Radio Coruña, ¿verdad? Uh-huh. Que estuve hablando ayer con Churi, sabéis que empezó el Mundial de Fútbol y sabéis que Churi es un grandísimo amante de ese deporte, que ayer me preguntó por, oye, ¿y qué tal Mario Silva? Mario Silva, atención. Uy. Yo creo que es la única persona de toda Coruña que, Mario Silva, pero Churi, explícanos, por favor. Eso no es lo peor de todo. No es que yo haya renombrado, rebautizado al señor Mauro Silva, al que le mando un beso. Y es que en realidad yo no hablaba de Mauro Silva, hablaba de Donato. Pero bueno, da igual, ¿qué más da? ¡Viva el Mario fútbol! Silva. Claro que sí. En fin, Bueno, hombre, pero un croquis así de los clásicos del fútbol bien podíamos hacerle. Sí. Que eso hasta me lo sé yo, Claro que sí. Un día se hablaré de fútbol, pero hoy vamos con lo interesante. No. Vamos con lo interesante. Voy a meterme en sitios al azar. Me podéis decir vosotros barrios o lo que queráis. Voy a empezar, para que os hagáis una idea, con, por ejemplo, el Espacio Coruña, el Viña, esa zona, Campus del Viña, por ahí. Venga. ¿Vale? Sí. Bueno, pero es que, a ver, eso ya es muy zona picadero. ¿Hay algo en el centro? O sea... Sí, hombre, hay, pero tranquilo, mira, para meternos en harina como las parrachas, vamos allá con una reseña buena. Perdón. Vale, sí, dale, venga. Espacio Coruña, ¿vale? Hay un edificio al lado de Espacio Coruña y tiene una reseña este edificio que dice lo siguiente, dice, al lado del Espacio Coruña hay un edificio que tiene piscina y gym. También hay un bajo comercial que está abierto. Es íntimo, pero también es allanamiento, así que con cuidado. Madre de Dios. Uy, la gente qué osada, Bien, pero bueno, vamos a algo público, ¿vale? Vámonos a un sitio público, no vamos a allanar nada, vamos a entrar en lo nuestro, que lo pagamos todos, ¿vale? Nos vamos a los baños de la biblioteca pública de Joana Capdeville. Allí en el campus, sí.
Vale, Exactamente. Bien. vale, sí, vale. Dice esta reseña: ¿estás cansado de estudiar? ¿Te apetece echar un pinchito? Los baños del edificio Joana Capdeville son apropiados para un pinchito rápido. Tener cuidados, atención, con el maqueos y con el calvo. Me encanta. El maqueos y el calvo deben de ser dos personas que trabajan en la biblioteca Joana Capdeville. Le mandamos un beso muy fuerte al maqueos y al calvo de la biblioteca Joana Capdeville. Me quedan millones de reseñas de picaderos, pero claro, o sea, no quiero tampoco abotargar a la audiencia, a no ser que lo pidan encarecidamente. Dejaré esto para más adelante. Vale. Claro, Churi, yo creo que eso habría que aparcarlo hasta la primavera, ¿no? Claro. El frío. Claro, Sí. el frío. Vale, me parece bien. Venga, lo dejamos hasta la primavera, pero bueno. Buscaré otras reseñitas, no os preocupéis. Venga. Coruña no va a quedar desabastecida de reseñas. Pero el lunes nos volvemos a encontrar con lo que queráis, ¿eh? Venga, perfecto. Vale. El lunes me toca a mí. Venga, hala, Vico Forte. Venga. Vico. Un beso. Chao. Y comed lasaña, comed lasaña. Y lo que toca ahora es escuchar buenas canciones. Bueno, es ese duelo musical que os proponemos Pablo Díaz Bouza y yo cada lunes. La encuesta la tenemos que poner en redes. Pablo, esta semana nos toca ponerla a ti y a mí, que David no lo tenemos por aquí, ¿eh? Ostras, ya no me acuerdo. Bueno, entonces lo voy a subir yo, porque sabes qué quiero decir. La última vez que lo hiciste tú hubo una manipulación descaradísima por tu parte, entonces no te preocupes que ya yo luego me encargaré de subirla para que la gente pueda votar. Él se encarga de subir esa encuesta y ya que te encargas, pues vamos a escuchar la tuya primero. Me parece estupendo. A ver, adelante. Entonces, ese What Makes You Beautiful. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. Ah, no. Javi baja el micro porque estoy cantando. En realidad me gusta. Javi, y Javi está bailando y cantándolo también ahí en la técnica. Javi es un temazo. No sabe por cuál decidirse hoy, ¿eh? ¿Cómo no? Te lo adelanto. Perfectamente. No sabe lo que tiene sabe, que no lo votar por sabe. mi opción. Bueno, Es ya que me no paso lo yo cree después por la así. técnica, no te preocupes. Bueno, podemos dedicarle esto a David Iglesias, que no está con nosotros, que seguro que le gusta a Wandy, Con lo que ¿no? le gusta el... Hombre, claro que le gusta a Wandy, con lo que mueve además el flequillo, así como dicen en esta canción, por favor. Eran Desde luego tan dedicadísima a David Iglesias. Tan pequeñitos en esta canción eran, ¿verdad? Más pequeños, sí, 2011, ¿no? Veíamos esta mañana, si no recuerdo mal, 2011 cuando salió esta canción. Anda que no ha pasado tiempo. Bueno, pues ¿a quién se va a enfrentar One Direction? Florence and the Pues a un Machine. temazo cualquiera. Bueno. Toma temazo cualquiera, toma temazo cualquiera. Sobran las palabras, Pablo Díaz Bouza. Ah, no, yo pensé que hubo un momento ahí que ya se había terminado, porque claro, tampoco daba para mucho más, pero no, veo que sigue la canción, veo que sigue. Es que es muy rollo viernes. Recordamos a los oyentes que con esta canción vamos a cerrar la semana el viernes, que estás cansado, que tienes ahí ese repechillo, que, bueno, pues de repente se calma la cosa, pero te anima a ir subiendo a terminar la semana bien arriba.
Yo lo veo así. Y por eso hay que acabar con One Direction, claro. Efectivamente. Oye, pues la descripción ha sido perfecta, Teba. Pablo, hasta mañana. Hasta mañana. Y esta mañana también a vosotros por aquí. Nos volvemos a encontrar. Pasad buen lunes, buen comienzo de semana. Adiós. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. La 1 en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa.